Hola gente de YouTube, somos Edu Sin Luz, acá con mis manitos, y el tema que vamos a tratar hoy es criterios de elegibilidad de los métodos anticonceptivos. Bien, ¿vieron que dije que soy Edu Sin Luz? Bueno, estuve todo el día tratando de grabar y no pude porque no hubo luz en todo el día, así que recién ahora a las 9 de la noche puedo grabar. Hay una ola de calor en Argentina, consumo extremo de luz y bueno, se va la luz. Así de simple. Cosas que pasan, cosas de tercer mundo. Bien, vamos a hablar puntualmente de los criterios de elegibilidad de los métodos anticonceptivos. Bien, antes de empezar con este tema, ¿sabías que de cada 100 personas que ven mis videos, tan solo se suscriben generalmente como mucho 7 u 8 personas? Por favor, si estás viendo este video y ves mi contenido y te sirve lo que hago, te pido que porfa te suscribas. Es gratis, es rápido, no se te muere nadie por suscribirte, no te van a cobrar, te lo juro, Es gratis, please, suscríbete, no seas malo. A mí me cuesta un montonazo hacer estos videos y una forma de decir gracias y de ayudarme a mí es simplemente suscribiéndose, te lleva 2 segundos. ¿Sí? Hasta que no te suscribas no voy a empezar este video. ¿Ya te suscribiste? Bien, ahora sí, vamos a arrancar. Bien, los criterios médicos de elegibilidad. ¿Qué son los criterios de elegibilidad de la OMS? Los criterios médicos de elegibilidad de la OMS, puntualmente para el uso de métodos anticonceptivos, consisten en recomendaciones basadas en evidencia científica que nos permiten a nosotros como médicos saber en qué condiciones una persona puede utilizar un método anticonceptivo de forma segura. Esa es la definición teórica de criterios médicos de elegibilidad. Traducido al español, básicamente son criterios que nos sirven para saber ¿qué anticonceptivos podría recibir o no una persona con una determinada condición médica? Ya sea una enfermedad o cualquier otro tipo de condición. De ahí viene el nombre criterios médicos, médicos de condición médica, de elegibilidad. Elegibilidad viene de elegible. ¿Qué significa que alguien sea elegible? Significa que esa persona es una persona que puede utilizar determinado método anticonceptivo. Que una persona sea elegible para utilizar un método anticonceptivo significa que puede recibir ese anticonceptivo sin problemas. Bueno, para poder saber a qué personas podemos darles determinado método anticonceptivo y a qué personas no, existen estos criterios médicos de elegibilidad. Esto es muy importante que lo conozca todo el mundo. Tanto los profesionales de la salud, obviamente, porque son al fin y al cabo quienes van a proveer de alguna forma los métodos anticonceptivos, pero también es importante que las personas de la comunidad lo conozcan, porque pueden buscar la condición médica que esa persona tenga, la puede buscar los criterios médicos de elegibilidad y así va a saber si esa persona con esa enfermedad que tiene puede tomar o no los anticonceptivos por ella solita, sin necesidad de ir al médico. Obviamente que va a tener que ir al médico, ¿no? Pero bueno, está bueno que la gente lo sepa, para ya saber de antemano, ¿no? Bien, entonces esos son los criterios médicos de elegibilidad. Básicamente, es decir, a ver, tal persona tiene tal enfermedad, por ejemplo, hipotiroidismo, ¿no? ¿Esta persona puede tomar anticonceptivos orales? Bueno, vamos a buscar el criterio médico de elegibilidad para hipotiroidismo, para tomar anticonceptivos y así vamos a saber si puede o no puede. Ahora vamos a ver cómo se interpretan, ¿sí? Bien, cuando nosotros vemos lo que son los criterios médicos de elegibilidad, los vamos a agrupar en 4 grandes categorías. Hay 4 grandes categorías de criterios de elegibilidad. Tenemos lo que es la categoría 1, que una persona sea categoría 1
significa que no tiene ningún tipo de restricción para utilizar un determinado método anticonceptivo. Por ejemplo, el hipotiroidismo, para lo que son anticonceptivos combinados orales, que son las pastillas que toma la mayoría de las mujeres, es categoría 1. Pueden recibir ese anticonceptivo sin problema. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de restricción. Eso es un categoría 1. Usa este anticonceptivo que no hay ningún problema. Después tenemos lo que son categoría 2. La categoría 2 es cuando las ventajas de usar un determinado método anticonceptivo superan por mucho a los riesgos teóricos o probados. Categoría 2 es cuando las ventajas superan a los riesgos. ¿Sí? Categoría 1, recuerden que es sin restricciones. Eso es categoría 1, sin restricciones. Categoría 2 es cuando las ventajas de usar ese método anticonceptivo superan por mucho a los riesgos teóricos o probados. Es decir, a ver, una persona tiene determinada enfermedad o determinada condición que, bueno, implica que puede haber algún que otro riesgo con utilizar ese anticonceptivo. Sin embargo, son tantas las ventajas que aporta el anticonceptivo como tal y son tan poquitos los riesgos que decimos que es un categoría 2, le podemos dar el anticonceptivo. ¿Por qué a un categoría 2 podemos darle el método anticonceptivo? Porque las ventajas superan a los riesgos. Así de simple. Después tenemos lo que es categoría 3. Un categoría 3 es cuando los riesgos superan por mucho a las ventajas de usar un determinado método anticonceptivo. En el categoría 3 es al revés del categoría 2. Los riesgos superan a las ventajas. Ahí está. Eso es un categoría 3. Es una persona que tiene determinada condición médica que cuando le queremos dar el anticonceptivo, sí, es cierto que ese anticonceptivo le va a aportar ventajas, pero es un riesgo demasiado alto. Hay muchísimo riesgo al utilizar ese método anticonceptivo. Y esos riesgos superan a las ventajas. Es jugar con una relación riesgo-beneficio. Tenemos que ver si los riesgos superan a los beneficios o si los beneficios superan a los riesgos. Si los beneficios superan a los riesgos, es un categoría 2. Si los riesgos superan a los beneficios, es un categoría 3. Si alguien es categoría 3, conviene no darle ese método anticonceptivo. Y por último tenemos lo que son las categorías 4. Cuando alguien es categoría 4, es cuando la utilización de ese método anticonceptivo ya significa un riesgo de salud totalmente inadmisible para esa persona. ¿Qué significa en español que alguien sea categoría 4? Que si vos le das ese anticonceptivo a esa persona, eso tiene un riesgo muy grave. Ya sea, o le puede hacer mucho daño o la puede matar directamente. Eso es un categoría 4. Es cuando los riesgos son inadmisibles. Ahí está. Categoría 4 es cuando los riesgos son inadmisibles. Por ejemplo, si yo tengo una persona que es alérgica al cobre, no le puedo meter un DIU de cobre porque me va a hacer una reacción alérgica, capaz que una reacción alérgica grave, y se me termina muriendo. Entonces, es una categoría 4. Los riesgos son extremadamente inadmisibles y no puede recibir de ninguna manera ese método anticonceptivo. Entonces, básicamente, estas son las 4 grandes categorías de los criterios médicos de elegibilidad de la OMS. Categoría 1, no hay ningún tipo de restricción porque la persona o no tiene condiciones médicas o la condición médica que tiene no le afecta para nada para ese método anticonceptivo. Capaz que para otros sí, pero para ese método anticonceptivo no. Categoría 2 es cuando las ventajas de usar ese método anticonceptivo superan a los riesgos. Acá existe algún riesgo. La condición médica significa algún riesgo para usar ese método anticonceptivo.
pero son riesgos muy pequeños y las ventajas superan por mucho a esos riesgos. Eso es un categoría 2. Categoría 3 es cuando los riesgos ya superan por mucho las ventajas. Acá hay riesgos y son riesgos más altos, tan altos que son capaces de superar a las ventajas. Estos no pueden recibirlos, está claro. Y categoría 4 es cuando ya el riesgo es totalmente inadmisible, que si le das ese anticonceptivo vas preso porque la matás o le generás algo grave, le podés hacer mucho daño. Entonces categoría 4 es no le des el anticonceptivo ni en pedo, ¿sí? Bien, entonces, ahora que explicamos cómo es esto de las categorías de los criterios médicos de elegibilidad, es tan simple como decir, bueno, miren, vamos a marcar con verde quienes pueden recibir y vamos a marcar con rojo quienes no pueden recibir, ¿no? Cuando nosotros tenemos una persona que es categoría 1 o categoría 2 para un determinado método anticonceptivo, no hay problema para que reciba ese método anticonceptivo. Categoría 1 o 2 lo marcamos de color verde porque verde viene de bueno, verde viene de el TIC, ¿no? Categoría 1 o 2 es dale el anticonceptivo que no hay ningún problema. Cualquier persona que sea categoría 1 o categoría 2 puede recibir el anticonceptivo sin problemas. Una persona que es categoría 3, vamos a marcar acá el categoría 3, es una persona a la que no convendría darle ese método anticonceptivo. Categoría 3 es preferible darle otro método anticonceptivo. La única forma de que a una persona le demos un anticonceptivo siendo categoría 3 es que no haya otro método anticonceptivo disponible para darle. O que no puede usar directamente otro método anticonceptivo. Categoría 3, si es categoría 3, la única forma de darle ese método anticonceptivo es que no quede otra. Entonces, pero lo preferible es no dárselo, es darle otro método anticonceptivo, buscar una alternativa. Y ya categoría 4, lo vamos a marcar de rojo grueso, es los riesgos son inadmisibles, no le des ese anticonceptivo ni en pedo. Categoría 4 es no le podés dar ese método anticonceptivo de ninguna manera. Ni aunque se arrodille, te ruegue, patalee, haga un maleficio satán, no interesa. Haga lo que haga, si es categoría 4, no puede recibir ese método anticonceptivo de ninguna manera, porque le puede hacer mucho daño o la puede matar. Entonces recuerden, si una persona es categoría 1 o categoría 2 de los criterios médicos de elegibilidad, puede recibir ese método anticonceptivo. Por eso lo marcamos de color verde. Si es categoría 3 o 4, no puede recibir ese método anticonceptivo. Por eso lo marcamos de rojo. En el caso puntual de la categoría 3, la única forma de poder darle ese método anticonceptivo es que no haya una mejor alternativa disponible. Pero en general no le damos anticonceptivos a alguien que es categoría 3. No le damos ese método anticonceptivo para el que es categoría 3. Una persona puede ser categoría 1 para un método anticonceptivo y puede ser categoría 4 para otro. Por dar un ejemplo, una persona que tiene alergia al cobre es categoría 4 para el DIU de cobre, porque si se lo damos la matamos básicamente. Pero esa persona es categoría 1 para recibir anticonceptivos combinados orales. O sea, es categoría 1 para los anticonceptivos, para las pastillas orales que toma la mayoría de la gente, pero es categoría 4 para el DIU de cobre. Entonces, siempre tenemos que ver todos los criterios médicos de elegibilidad para todos los métodos anticonceptivos que tenemos disponibles, porque siempre va a haber una alternativa mejor, eso seguro. Bien. Entonces, básicamente así es como utilizamos estos criterios médicos de elegibilidad. Cuando nosotros vemos los criterios médicos de elegibilidad, vamos a agarrar acá otra hoja. Esperen que saco otra hoja de acá atrás. Está repegado esto. Del calor que hace se me pegaron las hojas. Espérenme. Ahí está. Cuando nosotros analizamos lo que son los criterios médicos de elegibilidad, vamos a ver que a los criterios médicos de elegibilidad los podemos utilizar para lo que es el inicio
del método anticonceptivo, esto lo van a encontrar generalmente marcado con la letra I, la I de inicio, I latina. Básicamente esto es cuando nosotros hablamos de que el criterio médico de elegibilidad es para inicio del método anticonceptivo, es porque ya había una condición médica antes de comenzar a usar ese método anticonceptivo. Cuando es inicio de método anticonceptivo, criterio médico de elegibilidad para inicio de método anticonceptivo, es porque ya había una condición médica antes de utilizar el método anticonceptivo. Por dar un ejemplo, vamos a volver sobre el mismo caso. El hipotiroidismo, ¿no? Si la persona todavía no está tomando pastillas anticonceptivas combinadas orales y ya tiene hipotiroidismo de hace años y todavía no tomó anticonceptivos combinados orales, bueno, nosotros vamos a ver cuál es el criterio médico de elegibilidad para inicio en el caso de una persona que tiene hipotiroidismo. ¿Por qué decimos que es para inicio? Porque la persona va a empezar a tomar ese método anticonceptivo, siendo que la condición médica ya venía existiendo desde antes, ¿sí? O sea, eso es para inicio. La persona tiene una enfermedad y quiere empezar a tomar un anticonceptivo. Y después tenemos lo que son los criterios médicos de elegibilidad para lo que es continuación del método anticonceptivo. Se me está quedando sin tinta el fibrón rojo. Esto lo vamos a marcar con la letra C. C de continuación, obviamente. ¿Qué significa criterios médicos de elegibilidad para continuación del método anticonceptivo? Significa que la persona ya venía utilizando un determinado método anticonceptivo y mientras estaba consumiendo ese método anticonceptivo apareció una condición médica. Entonces, acá, vamos a poner una flechita, es cuando aparece una condición médica mientras la persona ya tomaba el MAC, el método anticonceptivo. Más que ya tomaba sería, ya utilizaba el método anticonceptivo, porque no todos se toman, ¿no? Pero bueno, se entiende. Esto sería, por ejemplo, vamos a seguir con el caso del hipotiroidismo. La persona comenzó a tomar, por ejemplo, anticonceptivos combinados orales. Hasta ese momento la persona no tenía hipotiroidismo. Y después de un año de estar tomando anticonceptivos combinados orales, apareció un hipotiroidismo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver los criterios médicos de elegibilidad para continuación. Es decir, es muy sencillito esto. O sea, si nosotros queremos empezar a tomar un método anticonceptivo, o empezar a utilizar un método anticonceptivo, y la persona ya tiene una condición médica desde antes, vamos a ver el criterio médico de elegibilidad para inicio de ese método anticonceptivo. Ahora, si la persona ya venía tomando un método anticonceptivo y de repente apareció una enfermedad, vamos a ver el criterio médico de elegibilidad para continuación de ese método anticonceptivo. Es así como se aplica esto de los criterios médicos de elegibilidad para inicio y para continuación. Los van a encontrar con la letra I y con la letra C. Bien, si en los criterios médicos de elegibilidad no se aclara I o C, o sea, no se aclara inicio o continuación, es porque la categoría es la misma tanto para inicio como para continuación. Eso es cuando no se aclara. Si no hay ni I ni C, asumimos que es el mismo criterio de elegibilidad para ambos. O sea, va a ser categoría 1 tanto para inicio como para continuación, categoría 2 tanto para inicio como para continuación, y así sucesivamente. Bien, bueno, habiéndoles explicado todo lo básico de criterios médicos de elegibilidad, vamos a aplicarlo, porque la forma más fácil de entender las cosas es aplicándolas. Para eso mismo, vamos a poner una imagen, que es la que están viendo ahora mismo en pantalla, en la que se ve un poquito de lo que yo ya les venía contando, ¿no? Acá nos muestra lo que serían todas las categorías de acuerdo a las condiciones que tiene la persona, ¿no? Lo que les contaba yo hoy, lo de las categorías de los criterios médicos de elegibilidad. Fíjense. Si la persona es categoría 1 de los criterios médicos de elegibilidad,
es porque hay esa enfermedad o esa condición no significa ningún tipo de restricción para utilizar ese método anticonceptivo. O sea, básicamente es una condición que no afecta para nada a la utilización de ese anticonceptivo. Eso es un categoría 1. Categoría 2 es cuando hay una condición o una enfermedad en donde las ventajas de utilizar ese método anticonceptivo superan por mucho a los riesgos teóricos o probados. Categoría 2 es cuando la persona tiene riesgo, pero el riesgo es muy chiquitito a comparación de todas las ventajas que aporta usar ese método anticonceptivo. Categoría 3 es cuando hay una condición o enfermedad médica en donde los riesgos teóricos o probados superan por mucho a las ventajas de usar ese método anticonceptivo. Acá es cuando el riesgo es muy grande y ese riesgo es tan grande que no vale la pena dar el método anticonceptivo porque supera por mucho las ventajas. Es preferible usar otra cosa. Y el categoría 4 es cuando hay una condición o enfermedad médica que representa un riesgo de salud inadmisible para esa persona si utilizamos ese método anticonceptivo. Esto es cuando el riesgo ya no es grande, sino que es de tamaños astronómicos. O sea, es del tamaño de la estrella BI Canis Majoris. Búsquenla. La podemos matar a la persona o le podemos generar un daño muy grande y muchas veces ese daño puede ser irreversible. Entonces, obviamente es una persona que no puede recibir ese método anticonceptivo, ¿no? Bien. Bueno, en esta otra imagen que les estoy mostrando en la pantalla, les muestra cómo se aplican estas categorías, estos criterios médicos de elegibilidad. Fíjense, categoría 1, usa el método en cualquier circunstancia que no hay ningún problema. Usa el método sin problema. Categoría 2, en general, usa el método. ¿Ven? Categoría 1 y 2, fíjense que lo aplican como sí usar el método. O sea, toda persona que sea categoría 1 o categoría 2 de los criterios médicos de elegibilidad puede usar ese método anticonceptivo sin problemas. Categoría 1 o categoría 2 lo puede usar sin problemas. Categoría 3, ven, el uso del método generalmente no se recomienda, a no ser que otros métodos más adecuados no estén disponibles o no sean aceptados o haya muchas dificultades para que esa persona pueda utilizarlo. Esto es un categoría 3, ¿sí? Mira, generalmente no conviene darle este método anticonceptivo, así que no se lo des, a no ser que no haya otra alternativa. Categoría 3 es no le des el anticonceptivo a no ser que no haya otra alternativa a ese método anticonceptivo. Y categoría 4 es no se lo des ni en pedo. Simple, no se lo des ni en pedo porque vas preso. Eso es un categoría 4. Entonces fíjense, categoría 3 y categoría 4 me los agrupa dentro de no usar el método. Básicamente es así como se utiliza los criterios médicos de elegibilidad. ¿Ven que es una cosa bastante sencilla? Y esto es importante que lo sepa todo el mundo. Que lo sepa tanto el personal de salud, que obviamente es quien más lo tiene que conocer, pero que también lo sepa las personas de la comunidad, para que las mismas personas puedan ver si teniendo tal enfermedad o tal condición podrían usar ese método anticonceptivo o no. Bien, bueno, vamos a volver a mis manitos y vamos a continuar explicando algunas cosas. Iba a explicarles cómo se aplican los criterios médicos de elegibilidad, pero vamos a esperar un cachito. Bien, cuando nosotros queremos, como profesionales de la salud, poder establecer los criterios médicos de elegibilidad para poder ubicar una persona dentro de una categoría, primero tenemos que saber qué condiciones médicas, qué enfermedades tiene, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para saber qué condiciones médicas o qué enfermedades tiene? Bueno, tenemos que preguntar, tenemos que hacer una anamnesis. La anamnesis es el famoso interrogatorio que te hace el médico, las preguntas que te hace el médico, ¿no? Bien, ¿qué cosas
Cuando nosotros hacemos la anamnesis, a medida que vamos haciendo la anamnesis, vamos a ir completando la historia clínica con los datos más importantes, ¿no? Bien, justamente la anamnesis la hacemos para poder detectar cualquier condición clínica o enfermedad que tenga la persona, cualquier condición médica o enfermedad que tenga la persona, ¿no? Donde salta alguna condición médica o enfermedad, lo tenemos que anotar en la historia clínica. Bien, ¿qué cosas le vamos a preguntar a la persona? ¿Qué cosas vamos a averiguar en la anamnesis? Vamos a empezar por algo básico y fundamental, que son los datos filiatorios. ¿Qué son los datos filiatorios? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? ¿A qué te dedicas? Por más tonto que parezca, es importante conocer la edad de la persona. Es muy importante conocer la edad de la persona. Porque, por ejemplo, no es lo mismo querer darle anticonceptivos combinados orales, las pastillas anticonceptivas que usa la mayoría de las mujeres, a una mujer menor de 35 años que es fumadora, que dárselo a una mujer mayor de 35 años que es fumadora. Es por eso que es tan importante conocer la edad. Entonces siempre preguntemos cómo te llamas, cuántos años tenés, a qué te dedicas. Otra de las cosas que vamos a preguntar en la anamnesis son los antecedentes socioeconómicos. Antecedentes socioeconómicos. Hay que preguntarle lo que es el estado económico en general, porque hay personas que podrían acceder a determinados métodos anticonceptivos que se compran porque la condición económica les da, pero hay personas que de repente no, entonces siempre averigüemos eso. Hay que averiguar el nivel educativo, si tiene primario completo, secundario completo, si tiene estudios universitarios, porque obviamente a mayor nivel educativo es más probable que la persona pueda utilizar anticonceptivos que por ahí implican más conocimiento, que implican mayor comprensión de ese método anticonceptivo. Obviamente que tenemos que preguntar los conocimientos y los conceptos previos que esa persona tiene sobre métodos anticonceptivos. Hay que preguntarle a la persona, ¿qué sabes sobre métodos anticonceptivos? Porque justamente mientras menos sepa, más hay que explicar. A todos les tenemos que explicar, pero mientras menos sepa, más hay que explicar. Hay que preguntarle si usó anteriormente un método anticonceptivo o si lo está usando ahora mismo, qué método anticonceptivo es o fue, hace cuánto tiempo lo usó, ¿no? Hay que preguntar si ya empezó a tener relaciones sexuales, hace cuánto, si tiene pareja, cómo se llama la pareja. Recuerden que nunca podemos presuponer heterosexualidad. Hay que preguntar si es una pareja estable, si la pareja se cuida. Y si nos dice que sí, preguntar con qué se cuida la pareja. Bien, todas esas cosas las tenemos que preguntar. Perfecto. Otra de las cosas que tenemos que preguntar en la anamnesis son los antecedentes personales. Y cuando decimos antecedentes personales, hablamos de antecedentes personales clínicos y quirúrgicos. Tenemos que preguntarle si tiene o tuvo presión alta, diabetes, enfermedades del corazón, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, una insuficiencia cardíaca, si ha tenido enfermedades del cerebro, como una ACV, o alguna enfermedad de los vasos sanguíneos, como una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar. Eso hay que preguntarlo y hay que asegurarse de preguntarlo, sí o sí. Hay que preguntar si la persona tiene o tuvo enfermedades en los riñones, como una insuficiencia renal, enfermedades en el hígado, como una cirrosis, si tiene o tuvo migrañas, si esas migrañas son con o sin aura, si tiene o tuvo problemas de coagulación, lupus, si tiene o tuvo una enfermedad peliana inflamatoria, hace cuánto la tuvo en caso de haberla tenido, si tiene o tuvo alguna infección de transmisión sexual, ella o la pareja, si es alérgica a algo, ella o la pareja. Nos importa mucho conocer la alergia al látex por el tema de los preservativos y la alergia al cobre por el tema del DIU de cobre. Bueno, obviamente hay que preguntar si tiene o tuvo miomas uterinos, que son unos tumores benignos del útero, que pueden deformar mucho la cavidad endometrial. Si los tuviera, obviamente no le podemos meter un DIU, porque si son miomas muy grandes y no se los operó ni nada de eso,
¿Cómo hacemos para meter un DIU en un útero que por adentro está lleno de montañas? Imposible. Por eso es importante conocer los antecedentes de miomas. Obviamente también hay que conocer si tiene o tuvo anormalidades anatómicas de la cavidad uterina. Por ejemplo, hay mujeres que tienen un útero que se llama bicorne, que es cuando el útero está como dividido en dos. Esas mujeres no pueden recibir un DIU, por ejemplo. Bien, hay que preguntar si tiene o tuvo cáncer. Nos importa muchísimo el cáncer de mama, sobre todo para los anticonceptivos combinados orales. Si lo tuvo, ¿hace cuánto? Preguntar por tumores en el hígado, también muy importante para los anticonceptivos hormonales. Preguntar sobre cáncer de cuello de útero, cáncer de endometrio, todas esas cosas hay que preguntarlas. Y hay que preguntar por el tema cirugías. Por eso dijimos que eran antecedentes personales clínico-quirúrgicos. Dentro de las cirugías, preguntar si se operó, de qué se operó, hace cuánto. Y nos importa sobre todo conocer si tiene o tuvo recientemente una cirugía mayor con inmovilización prolongada. O sea, una cirugía bastante importante, por ejemplo una cirugía de cadera, que haya demandado que la persona esté en reposo por lo menos más de 7 días, pero reposo absoluto. Estar acostado tendido en una cama sin poder moverse. Eso es cirugía mayor con inmovilización prolongada. Todo eso hay que preguntarlo. También otra de las cosas que hay que preguntar son los hábitos. Acá tenemos que preguntar si la persona fuma. Si nos dice que sí, cuántos cigarrillos fuma por día y desde hace cuánto. Si la persona chupa, si toma alcohol. Hay que preguntar qué tipo de bebidas toma, cuántos vasos de eso se toma por día. Si toma drogas me refiero a drogas ilícitas. Hay que preguntar si está tomando alguna medicación. Es muy importante conocer las medicaciones que toma la persona, porque hay anticonceptivos, por ejemplo, que hay anticonceptivos que son como bloqueados, vamos a decir, por algunas medicaciones. Por ejemplo, los anticonceptivos combinados orales, las pastillas que toman la mayoría de las mujeres, tienen interacciones farmacológicas, son bloqueados por la rifampicina, la rifabutina, los anticonvulsivantes como la motrigina, la carbamazepina. Entonces por eso es importante conocer esas cosas, ¿no? Bien, otra de las cosas que tenemos que preguntar son los antecedentes familiares. Antecedentes familiares, más de lo mismo. Preguntar si su mamá, su papá, sus hermanos, alguien tiene o tuvo presión alta, diabetes, enfermedades del corazón, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, cáncer de mama, esas cosas, ¿no? Hay que preguntar lo que son los antecedentes personales gineco-obstétricos. Vamos a poner acá antecedentes gineco-obstétricos. Acá hay que preguntar básicamente a qué edad tuvo la primera menstruación. Eso se llama menarca, la primera menstruación. La fecha de última menstruación, cómo son sus menstruaciones, si es regular o irregular, si tiene menstruación muy frecuente o muy abundante. Por ejemplo, una mujer que tiene menstruaciones muy fuertes no podría colocársele un DIU de cobre porque aumenta el sangrado vaginal, por ejemplo. Entonces es importante preguntarle eso. Si tiene o tuvo hemorragias vaginales, hay que preguntarlo. Hay que preguntar si tuvo gestaciones previas, o sea, si estuvo embarazada. Cuántas gestaciones tuvo y cuándo fue la última. Cuánto duró cada una de las gestaciones, si fueron a término, si alguno nació prematuro. Bien, cuánto tiempo hubo entre esas gestaciones, cuánto pesaron al nacer, los partos, las cesáreas. Si tuvo algún aborto, si ese aborto fue espontáneo o fue un aborto inducido por la misma persona, en qué semana se produjo, si se infectaron. Son todas cosas que hay que preguntarlas, porque nos va a orientar dentro de lo que son los criterios médicos de elegibilidad, ¿sí? Y por último, lo que hay que preguntar también son siempre las vacunas. Siempre preguntarle a la persona si se vacunó y qué vacunas tiene. Hay que preguntarle, ¿trajiste la libreta sanitaria? Y hay que empezar a revisar las vacunas. Como profesionales de la salud, no olvidemos el tema vacunas. En cualquier consulta, la persona me viene por un dolor de cabeza, revisarle las vacunas. Me viene con anemia, revisarle las vacunas. Viene por un control de salud general, revisarle las vacunas.
Viene para charlar, revisale las vacunas igual, no me interesa. Y a la secretaria o al secretario, revisale las vacunas también. ¿Ves a alguien por la calle? Le revisás las vacunas. No se olviden de revisar el tema vacunas, que es muy común que haya calendarios incompletos. Bien, entonces en base a la anamnesis, a preguntar sobre todas estas cosas, vamos a averiguar las condiciones médicas o las enfermedades que tiene esa persona y recién ahí vamos a poder empezar a clasificar los criterios médicos de elegibilidad. Vamos a empezar a darle categorías, ¿sí? Vamos a ponerlo en práctica. Vamos a poner una imagen, que es la que estarían viendo ahora mismo en pantalla, en la que se ve precisamente distintas cosas y los criterios médicos de elegibilidad. Tenemos distintas condiciones médicas y cada uno de los criterios médicos de elegibilidad. Fíjense, acá en lo que son las filas, estos serían las filas, fíjense que tenemos las condiciones médicas, ¿no? En este caso, características personales o cosas de la historia reproductiva. Por eso, preguntar lo que les decía, las gestaciones, cuándo fue la última, si fue por parto o por cesárea. Todo eso hay que preguntarlo. Si tuvo un aborto, hace cuánto, en qué semana. ¿Ven? Acá lo tienen. En las filas, las condiciones médicas. Y en las columnas, estos serían las columnas, fíjense que tenemos lo que serían los distintos métodos anticonceptivos. ACO significa anticonceptivos combinados orales, que son las pastillas que toman la mayoría de las mujeres. ASI significa anticonceptivos combinados inyectables, es el inyectable mensual. AOPS significa anticonceptivos orales solo de progestágenos. Esto es la píldora solo de desogestrel, por ejemplo, o la mini píldora. AMPD significa acetato de medroxiprogesterona, o sea, inyectable trimestral para los mortales. AMPD, el inyectable trimestral, el que se inyecta cada 3 meses. Implante es el implante subdérmico, el chip, el que se pone en la cara interna del brazo, ¿no? DIU de cobre, bueno, es DIU de cobre, y DIU LNG es el DIU medicado con levonorgestrel, ¿no? Bien, acá están todos los anticonceptivos. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es, hacemos toda la historia clínica porque hicimos todas las preguntas que le teníamos que hacer a la persona. Ya sabemos qué condiciones médicas o qué enfermedades tiene. Bueno, vamos a buscar esa condición médica o esa enfermedad médica en esta tablita y vamos a ver qué criterio médico de elegibilidad tiene para cada anticonceptivo. Vamos a suponer que se trata de una persona, ¿no? Una mujer que tiene 40 años o más, ¿no? Acá tenemos la fila, ¿ven? De 40 años o más. Entonces empezamos a ver. Bueno, para anticonceptivos combinados orales es categoría 2, se lo podemos dar. Para anticonceptivos combinados inyectables, categoría 2, se lo podemos dar. Anticonceptivos orales de progestágeno solo, categoría 1, se lo podemos dar. Y para todo el resto, categoría 1, se los podemos dar. ¿Ven? Entonces así de fácil. Vamos a poner que fue una persona que tuvo, qué sé yo, vamos a poner que tuvo un aborto, ¿no? Y tuvo un aborto séptico, o sea, un aborto que se le infectó. Bien, vamos a ir acá. Este que dice inmediatamente después de un aborto séptico. Viene una mujer que hace poco tuvo un aborto séptico, se traumó, no quiere saber más nada de tener hijos, quiere recibir anticonceptivos. Bueno, vamos a buscar la condición médica que es inmediatamente después del aborto séptico, acá, y en toda esta fila vamos a ver. Fíjense que es categoría 1 para casi todos los anticonceptivos, ¿ven? Excepto para los DIU, para el DIU de cobre y para el DIU medicado con levonorgestrel. Fíjense que es categoría 4. A una persona que recién tuvo un aborto séptico no le podemos dar un DIU, porque es categoría 4. ¿Por qué no le podemos dar un DIU? Porque ese DIU, cuando nosotros lo queremos meter, podemos arrastrar bacterias que quedaron ahí y ese DIU se infecta y se infecta todo el útero y bueno, eso puede significar o sacarle el útero a la mujer o matarla directamente. Entonces no le podemos dar el DIU, por eso es categoría 4. ¿Ven? Simplemente así es como se aplica. Vamos a poner que es una mujer, ¿no? Que tiene 35, vamos a poner que es una mujer de 40 años, ¿no? Y es fumadora. Bien, vamos a irnos acá donde dice tabaquismo, ¿ven?
Cuando vemos, ven que tenemos edad mayor a 35 años y tenemos consume menos de 15 cigarrillos día, consume más de 15 cigarrillos día. Vamos a poner que es una mujer mayor de 35 años y consume más de 15 cigarrillos día. Fíjense, para anticonceptivos combinados orales, categoría 4. No se lo podemos dar de ninguna manera. Para anticonceptivo combinado inyectable, o sea, el inyectable mensual, categoría 3. No conviene dárselo, conviene darle otra cosa. En cambio, si se fijan, para el resto de los anticonceptivos que aparecen acá, categoría 1. Cualquier otro método anticonceptivo se lo podemos dar. ¿Ven? A esta mujer no le podríamos dar anticonceptivos combinados orales, no le podríamos dar el inyectable mensual, pero por ejemplo sí le podríamos meter un DIU, porque para el DIU, tanto DIU de cobre como DIU levonorgestrel es categoría 1. O le podríamos dar el inyectable trimestral, el de acetato de medroxiprogesterona de depósito, porque es categoría 1. ¿Ven? Es lo que yo les decía hoy, una persona que es categoría 4 para un anticonceptivo o categoría 3 para un anticonceptivo, puede ser categoría 1 o 2 para el otro. Es por eso que es tan importante conocer esto de los criterios médicos de elegibilidad. Fíjense. Bien, vamos a seguir. A ver, vamos a agarrar esta otra imagen. Vamos a suponer que se trata de una persona que tuvo una trombosis venosa profunda. O sea, se le hizo un coágulo en una vena profunda, ¿no? Cuando nosotros vemos trombosis venosa tenemos las superficiales, que es un coágulo en una vena superficial, que son las venas que se ven pegadas a la piel, que son las que se ven. Y tenemos la trombosis venosa profunda, que es un coágulo que se forma en una vena que no se ve, generalmente de las piernas, ¿no? Vamos a poner que esa persona tuvo una trombosis venosa profunda. Buscamos acá, ven, trombosis venosa profunda, antecedentes, esto significa que la tuvo. Bien, esta persona sería categoría 4 para anticonceptivos combinados orales y para anticonceptivos combinados inyectables, ¿ven? Pero sin embargo, para el resto de los anticonceptivos es categoría 2 o categoría 1, ¿ven? Le podríamos dar cualquier otro, no le podríamos dar anticonceptivos combinados orales o inyectables, pero sí le podríamos dar cualquiera de todos los otros, ¿no? Fíjense, es una cosa bastante sencillita. Acá vamos con cardiopatía isquémica. Vamos a suponer que la persona tiene o tuvo un infarto o un ACV, ¿no? Vamos acá donde dice cardiopatía isquémica o ACV. Fíjense, si nosotros le queremos dar anticonceptivos combinados orales o inyectables, categoría 4, no se lo podemos dar. Cuando nos paramos en anticonceptivos orales de progestágeno solo, fíjense, y para inicio 2. O sea, si la persona ya había tenido el infarto o el ACV antes de empezar a usar el anticonceptivo oral solo de progestágeno, es categoría 2. Ahora, o sea, lo podría recibir. Ahora, si la persona venía tomando anticonceptivos orales de progestágeno solo y apareció un infarto o un ACV, ya sería C3, o sea, para continuación sería 3, no conviene seguir dándoselo. ¿Ven? Bueno, fíjense que para el inyectable trimestral es categoría 3, no conviene dárselo. Para el implante subdérmico, para inicio categoría 2, para continuación categoría 3. O sea, se aplica igual que para el anticonceptivo oral de progestágeno solo. Fíjense que para el DIU es categoría 1, le podríamos dar el DIU de cobre sin ningún problema. Y para el DIU medicado con levonorgestrel es categoría 2 para inicio, categoría 3 para continuación. Bueno, básicamente así, acá ven también cómo se usa lo de criterios médicos de elegibilidad para inicio y para continuación. Vamos a poner que la persona tiene una migraña, ¿no? Vamos a suponer que es una migraña con aura. Bien. Vamos a ir acá, ven donde dice cefaleas, migraña con aura. Bien, vamos a ver toda esta fila. Para anticonceptivos combinados orales es categoría 4. Para inyectable mensual, categoría 4. O sea, no le podemos dar ninguno de estos dos. Si fuera anticonceptivos orales de progestágeno solo, lo mismo, para inicio 2, o sea, si ya tenía migraña con aura, le podemos dar anticonceptivo oral de progestágeno solo, porque es para inicio 2. Ahora, si venía tomando anticonceptivos orales de progestágeno solo y de repente apareció migraña con aura, ya es categoría 3 para continuación, ¿ven? Por eso es distinto para inicio y para continuación. Bien, y para el resto lo mismo, ¿ven? Para el inyectable trimestral, categoría 2 para inicio, categoría 3 para continuación. Para el implante, categoría 2 para inicio, categoría 3 para continuación.
Y para lo que es el DIU de cobre, fíjense, categoría 1. ¿Ven? A esta mujer, a esta mujer le podríamos dar un DIU de cobre. No le podríamos dar los otros anticonceptivos. O no sería deseable darle los otros anticonceptivos, ¿no? Vamos a seguir, a ver qué más tenemos. Bien, acá tenemos cosas interesantes. A ver, vamos a poner el tema cáncer, ¿no? Vamos a poner que es una mujer que tiene o tuvo un cáncer de ovario, ¿no? Bien, ubicamos, vamos a poner cáncer de mama, más interesante cáncer de mama. Ubicamos lo que es la fila de cáncer de mama y vemos, para anticonceptivos combinados orales, fíjense, categoría 4 o 3. Depende de cuánto tiempo lleve el cáncer de mama. Si lleva menos de 5 años, desde que lo tuvo y se trató, sería categoría 3. Si lleva menos de 5 años, al revés. Si lleva menos de 5 años desde que se lo trató, sería categoría 4. Y si lleva más de 5 años, sería categoría 3. ¿No? Bueno, entonces fíjense, para anticonceptivos combinados orales, anticonceptivos combinados inyectables, anticonceptivos orales solo de progestágeno, inyectable trimestral, implante, para todos los hormonales, fíjense, categoría 3 o 4. Porque el cáncer de mama es un cáncer dependiente de hormonas. Nosotros no podemos darle hormonas a un cáncer que depende de hormonas. Le estamos dando de comer al cáncer. Entonces, por eso está en categoría 3 o 4, no lo puede recibir. Mujer que tiene o tuvo cáncer de mama no puede recibir anticonceptivos hormonales. En cambio, el DIU de cobre, fíjense, lo puede recibir sin problema, categoría 1. ¿Ven? Vamos a poner que es una persona que tiene una cirrosis, ¿no? Una mujer que tiene o tuvo cirrosis. Vamos a poner que una mujer que tiene cirrosis descompensada, una cirrosis grave, ¿no? Fíjense, categoría 4 para anticonceptivos combinados orales, no puede recibir anticonceptivos combinados orales. Categoría 3 para el inyectable mensual, categoría 3 para el anticonceptivo oral de progestágeno solo, categoría 3 para el implante subdérmico y para el inyectable trimestral. Bueno, básicamente eso. Y categoría 3 para el DIU de levonorgestrel. O sea, fíjense que si tiene o tuvo cirrosis grave descompensada, más bien si tiene una cirrosis grave descompensada, no puede recibir anticonceptivos hormonales. Pero fíjense, el DIU de cobre, categoría 1. Ese sí lo podría recibir. Bien. Y acá tenemos lo mismo, pero aplicado con medicamentos. Esto nos dice qué medicamentos pueden interferir con esos anticonceptivos. Vamos a suponer, la persona viene tomando anticonceptivos combinados orales, ¿no? Bien, si esa persona toma amoxicilina, que es uno de los antibióticos que se da con mayor frecuencia, pertenece a los antibióticos de amplio espectro, amoxicilina, cefalexina, son fármacos que se dan mucho, penicilina. Para todos es categoría 1, o sea, los antibióticos de amplio espectro, que son los que más se dan, no interfieren con ningún anticonceptivo. En cambio, si nos fijamos en la rifampicina o la rifabutina, fíjense que si la persona viene tomando anticonceptivos combinados orales es categoría 3. Mientras esté tomando esa medicación, conviene no darle el anticonceptivo. O más bien, que siga tomando el anticonceptivo, pero que se cuide con otra cosa, porque va a bajar la eficacia de ese anticonceptivo. Cuando veamos interacciones farmacológicas, lo vamos a ver. Lo mismo para el inyectable. Pasa que acá es categoría 2. ¿Ven? La rifampicina o la rifabutina no interfiere mucho con los inyectables, porque se lo podemos dar. Para el anticonceptivo oral de progestágeno solo, o sea, la píldora de desogestrel o la mini píldora, categoría 3, interfiere. ¿Ven? El inyectable trimestral no interfiere porque es categoría 1. El implante subdérmico prácticamente no interfiere porque es categoría 2. Y para el DIU se lo podemos dar sin problema. ¿Ven? Y así se aplica con todo lo otro. Vamos a poner que es una persona que tiene epilepsia y está con tratamiento anticonvulsivante con cualquiera de estas medicaciones. Fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, ya no se usan barbitúricos. Topiramato, ¿no? Bien, a esa persona no conviene darle anticonceptivos combinados orales. ¿Por qué? Porque los anticonvulsivantes estos interfieren con los anticonceptivos combinados orales. Conviene usar otra cosa. Le podríamos dar anticonceptivos combinados inyectables porque es categoría 2.
no le podemos dar anticonceptivos orales de progestágeno solo, porque es categoría 3. Le podemos dar el inyectable trimestral, porque es categoría 1, ese sí se lo podemos dar. Le podemos poner un implante subdérmico, porque es categoría 2, no interfiere. Y el DIU se lo podemos poner, ¿ven? Y así con todo. Básicamente es así como se utilizan los criterios médicos de elegibilidad. Fíjense que es bastante sencillito, no es como que tenga mucha magia. Y esto lo puede entender cualquier persona. Obviamente que el personal de la salud lo tiene que entender, sobre todo porque son quienes van a abordar estas personas. Pero una persona de la comunidad que no es profesional de la salud lo puede entender y lo tiene que entender. Porque es tan simple como agarrar estos cuadritos que yo puse en estos videos, pausarlos. Yo de todas formas le dejo en la descripción de este video la bibliografía que yo usé, con la página y todo. Puede ir, buscar ese cuadrito, buscar la condición médica o la enfermedad que ella tiene y decir, a ver, ¿yo puedo tomar tal anticonceptivo? ¿Soy categoría 1? Ah, sí, lo puedo tomar. ¿Soy categoría 4? Uy, no lo puedo tomar. ¿Ven? La persona misma lo puede hacer. No es una cosa muy complicada. Así que bueno, vamos a volver a mis manitos y vamos a explicar la última cosa que me queda por contarles. Así como hablamos de lo que son los criterios médicos de elegibilidad, para el caso puntual de lo que es la anticoncepción quirúrgica, vamos a escribir acá anticoncepción quirúrgica. Anticoncepción quirúrgica es vasectomía en el varón, ligadura tubaria en la mujer. Para lo que es anticoncepción quirúrgica hay 4 categorías propias. Para anticoncepción quirúrgica es distinta que para los anticonceptivos reversibles. Anticonceptivos reversibles son anticonceptivos combinados orales, inyectables, mensuales y trimestrales, implante subdérmico, todos esos, ¿no? Vean el video de generalidades de anticonceptivos que ahí se los explico. Bien, para lo que es anticoncepción quirúrgica, que es vasectomía y ligadura tubaria, hay otras categorías, es distinto de los otros anticonceptivos. Acá tenemos también 4 categorías, pero mencionadas por letras. Tenemos lo que es la categoría A. A significa aceptar. La categoría A es cuando no hay ninguna razón médica que dificulte poder realizar esa intervención quirúrgica. O sea, A es hacerle la cirugía que no hay ningún problema. Tenemos la categoría C, que viene de cuidado, o como le digo yo, ojito. Acá es cuando hay una condición médica que por ahí requiere una preparación o algún cuidado adicional, pero que sin embargo podemos realizar la intervención con normalidad sin ningún problema, en condiciones de rutina inclusive. Solamente es decir, bueno, esta persona tiene tal enfermedad o tal condición médica que nos hace que tengamos que tener un poquitito más de cuidado, ¿no? Cuando veamos todo lo que es anticoncepción quirúrgica vamos a detallar qué condiciones médicas corresponden a cada categoría. Tenemos la categoría R, que significa retrasar. Retrasar, como su nombre lo indica, es cuando hay una condición médica que sí o sí tiene que ser evaluada y o corregida antes de poder hacer la cirugía, por lo que retrasamos la intervención, ¿no? Es decir, hay alguna cosa, alguna enfermedad, alguna condición médica que nos dice, apa, pará. Antes de operar, antes de realizar la vasectomía o la ligadura tubaria, vamos a evaluar esto o vamos a corregir esto y recién después ahí hacemos la cirugía. De ahí viene el retrasar. Retrasamos la cirugía hasta solucionar esa condición médica o esa enfermedad, ¿no? Y por último, tenemos la categoría E, que viene de especial. Justamente es cuando hay una condición médica o alguna enfermedad que demanda que el procedimiento se haga en condiciones especiales. Es decir, en un lugar de muy alta complejidad y con cirujanos y personal que sean muy experimentados. Esto es cuando hay alguna condición o enfermedad médica que puede hacer que la cirugía sea muy difícil, ya sea por la propia complejidad de la cirugía o ya sea porque esa condición médica puede complicar lo que es la cirugía como tal, ¿no? O puede complicar al paciente.
Y es por eso que sí o sí lo tenemos que realizar en un centro con mucha complejidad, en un hospital de alta complejidad, con cirujanos y personal que estén muy experimentados, listos para todo. Esto es la anticoncepción quirúrgica en condición especial, ¿no? La categoría especial de la anticoncepción quirúrgica. Entonces acá tenemos las 4 grandes categorías de anticoncepción quirúrgica. A, de aceptar, que significa hacerle la cirugía, que no hay ningún problema. C, es de cuidado, que es hacerle la cirugía, no hay ningún problema, pero tener un poquitito de cuidado. R, es retrasar, que significa no le hagas la cirugía hasta que no evalúes o corrijas esa condición médica. Y E, es especial, que es, mirá, ni en pedo hagas la cirugía, a no ser que lo puedas hacer en un lugar muy especializado, en un lugar de muy alta complejidad, con cirujanos y con personal de salud que esté muy experimentado, que esté bastante canchero. Básicamente estas son las 4 categorías de anticoncepción quirúrgica, que las vamos a ver con más detalle cuando veamos vasectomía y ligadura tubaria. Bueno, eso era todo lo que tenía para contarles, no hay mucho más que decir. Si les sirvió este video denle a like, ya saben que se pueden suscribir y todas esas cosas que no necesito mencionar. Si me quieren putear, me putean en los comentarios. Si me quieren dejar saludos, me dejan saludos en el comentario, bla 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 bla, no hace falta que diga nada. Ya es tarde, tengo hambre, tengo ganas de ir a comer, así que no tengo ni ganas de despedir el video. Bueno, nada, si les sirvió le pueden dar a like. Como les digo siempre, suscríbanse, que a mí me sirve un montonazo, me ayudan un montonazo. Y, vamos a decirlo correctamente, me pueden dejar cualquier consulta, cualquier duda en la caja de comentarios, que yo voy a estar muy encantado de responderles. Ahora sí, nos vamos a comer. Eso es todo por hoy y como siempre nos vemos en el próximo video. Adiós.